El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, hemos escuchado en la primera lectura el relato de la Torre de Babel, que es bastante conocido por nosotros. Y el texto inicia diciendo: toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Y allí el hombre toma una decisión: emigrar desde Oriente. Y el texto bíblico lo que señala es esa actitud humana de alejarse de Dios. Recordemos lo que dice el Evangelio de Lucas, hablando del sol naciente que nos visita desde el oriente. La expresión entonces lo que muestra es que al alejarse de Oriente, da a entender el hombre se está alejando de Dios. El hombre se está alejando de Dios. Y en ese alejarse, el hombre lo que quiere es construir su vida apoyándose en su propia fuerza y en su inteligencia. Tanto así que el texto lo que dice es: construyamos una torre con un objetivo, para hacernos un nombre, para hacernos un nombre. Y esto del nombre, tengan presente, queridos hermanos, que Dios es el que tiene el nombre por encima de todo nombre. Dios, algo así, es como el nombre superior. Moisés, cuando está ante Dios en la zarza ardiente, le pregunta al Señor: ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor responde: yo soy el que soy. El nombre de Dios es el nombre superior. Por tanto, el hombre al alejarse de Dios quiere hacerse un nombre reconocido, importante, un nombre a la altura de Dios. Y para construirse este nombre, ciertamente el hombre se vale de su conocimiento y de sus capacidades. El texto lo que muestra es cómo inician a construir la torre. Utilizan nuevos materiales, nuevas técnicas para una torre bien alta. Y aquí tengamos presente, hermanos, el texto del Génesis lo que nos recuerda es la realidad humana pecadora. La realidad humana pecadora. Somos pecadores. Y toda obra que realiza el hombre siempre estará impregnada
por el pecado. Siempre, siempre, siempre. De tal manera que aquello que se construye sin Dios, afectado por el pecado, termina volviéndose contra el hombre mismo. La obra del hombre termina entonces destruyendo al mismo hombre, porque sin Dios no hay nada que lo controle. Y eso permite entonces entender cómo esa actitud, lo digo así, extraña de Dios, que viene, se da cuenta de lo que está haciendo el hombre. Uno puede decir, siente Dios como cierta envidia de esa torre que está construyendo el hombre. Y lo que hace entonces es confundirlos. Pero detrás de esa confusión de Dios, lo que hay es un acto de amor. Por aquello que decía, cuando el hombre construye por sí solo, el hombre termina autodestruyéndose. Al final entonces, el Señor lo que termina es haciéndole un favor al hombre mismo. Y hace entonces que se dé la dispersión de lenguas. Consideremos esto para el presente de nuestras vidas, que es una realidad humana, es una tentación en la que podemos caer nosotros, es más, en la que ya hemos caído. El hombre que se coloca como centro de la historia, el hombre que llega a decir, ya no necesito de Dios, voy a hacer mi propia voluntad y por mí mismo voy a alcanzar la gloria, voy a tener un nombre. En los tiempos contemporáneos eso sucede y sucede también con cada uno de nosotros de manera particular, querer hacer la vida sin contar con Dios. Y ciertamente tenemos un aparente éxito, como ha sucedido aquí, porque somos inteligentes, somos capaces, tenemos muchas cualidades. Y asombra, mis queridos hermanos, ver cómo las obras de los hombres hechas sin Dios tienen belleza, tienen hasta belleza. Pero allí siempre sucede lo mismo. Acuérdense, hermanos, nosotros somos pecadores y la obra de nuestras manos siempre está impregnada por el pecado. Por eso aquello que hacemos sin Dios, basados en nuestras propias fuerzas, termina, hermanos, destruyéndose, pero no solamente se destruye, sino que se vuelve contra nosotros, autodestruyéndonos, acabando con la propia vida y en ocasiones acabando con la vida de los demás. De eso hay muchos ejemplos en nosotros y también en nuestras sociedades. El texto entonces nos recuerda que el hombre no puede alejarse de Dios, el hombre no puede alejarse de Dios. Y que a esta dispersión que se ha dado con Babel existe un punto de unidad que podemos relacionarlo, mis queridos hermanos, con el evangelio que hemos escuchado hoy, que es lo que nos une a nosotros: la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Siendo nosotros distintos, con distintos trabajos, nosotros podemos alcanzar una unidad a partir de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es lo que en el evangelio de hoy hemos escuchado del Señor Jesús cuando dice: el que quiera seguirme, cargue con su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. La cruz de Cristo es lo que nos une, porque esa cruz de Cristo es la voluntad de Dios, en donde nos negamos a nosotros mismos y decimos: no voy a hacer mi voluntad. Negarse a sí mismo es
voy a hacer la voluntad de Dios y voy a asumir lo que el Señor me pida, voy a hacer lo que el Señor me mande. Y esa cruz es precisamente la que nos salva a nosotros. Podemos decir lo mismo. Si toda obra humana está impregnada por el pecado, también podemos decir, toda obra humana tiene la cruz de Dios. Y la cruz, mis queridos hermanos, es lo que hace entonces que esas obras que realizamos según la voluntad de Dios permanezcan, sirvan para nuestra salvación, sirvan para el bienestar del hombre, porque la cruz de Cristo es la que salva. Hoy pues, en lugar de empeñarnos en hacer las cosas a nuestra manera, más bien pidamos el Espíritu Santo, pidamos el Espíritu Santo para negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz cada día y seguir al Señor, haciendo siempre su voluntad. Aprendamos de María, ella que dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que nuestra Madre interceda por todos. Amén.